Gracias por conectarse. Un saludo fuerte, un abrazo a la distancia a todos los que nos ven. Gloria a Dios. Estamos en la tercera parte, discernimiento espiritual. La idea del discernimiento espiritual es que es una acción dinámica, no pasiva. La Biblia dice que debemos de ser como diligentes, entendidos, perseverantes y claros en el propósito por el cual Dios nos llamó a esta tierra, para hacer su expresión. El problema de eso es que muchas veces algo se sabe, pero no hay claridad, ni precisión, ni compromiso. La idea es que el discernimiento espiritual debe traer una luz para ver claramente la asignación y el propósito eterno que Dios tenía y que lo depositó en Cristo. Y cómo yo, un hijo de Dios, un elegido, colaboro en ese propósito. No estoy ajeno a esa realidad. ¿Cuál es la diferencia? El crecimiento, la madurez, el discernimiento espiritual, para yo poder operar como con seguridad, con confianza, no a la imaginación. Mire, mucha gente camina por sentimiento, por imaginación, por lo que le enseñaron y no conforme a la verdad que está en el Señor. Por eso en este tiempo es muy importante que nosotros tengamos la intención de conocer de Cristo, comer de Cristo. Cuando una persona en realidad no conoce a Cristo o no le interesa conocerlo más, siempre buscará una excusa. Vamos a empezar muy profundo, ¿ok? Muy duro. Así que agárrese un poquito. Otra vez, cuando una persona no conoce y no le interesa conocerlo más, siempre buscará una excusa. Medítelo un poquito. Es más, muchos buscarán cualquier excusa para alejarse de aquello o de aquellos que están creciendo. Y eso sucede mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona pone su mirada en la persona. Y recuérdelo siempre, todo ser humano vamos a fallar. Otra vez, yo sé que lo que no dijeron amén, eso no, me voy a juntar con usted. Todo ser humano vamos a fallar. Eso. Cuando yo pongo mi mirada, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ponga la mirada en el hombre, no. Es más, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no estoy diciendo que vamos a permitir, bueno, esta persona vive totalmente desordenada. No, lo que yo me estoy refiriendo es que cada uno estamos en procesos diferentes. A lo mejor usted va a paso veloz, otro va más despacio, el otro va a paso de tortuga. Pero no quiere decir que eso sea una excusa para yo no crecer, que sea un motivo para yo no servir, para no congregarme. Acuérdese, el que quiere conocer de Cristo tiene que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces ahí está la confrontación, porque yo quiero que todo gire a lo que yo quiero en mi humanidad. Yo te lo vamos a ver más claramente. Pero ¿dónde la Escritura dice eso? ¿Sabe por qué mucha gente se decepciona de las congregaciones o de la iglesia? Porque van con expectativas que Dios no dijo, la dijo el hombre. Entonces yo voy a una congregación y el predicador, el pastor, el líder, quien sea, el servidor, me da una palabra, y si yo no la filtro, no tengo discernimiento espiritual, y eso no se cumple, me decepciono de la iglesia, me decepciono de Dios, me decepciono de todo. Pero ¿cuándo Dios te prometió eso? Por eso es importante tener el discernimiento. Mire, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrías aflicción. ¿En qué momento Dios no le dijo eso? Está claro. ¿Por qué nos sorprende? Pablo lo entendió. Él fue procesado y él entendió el propósito de las tribulaciones. Dijo, ya lo entendí, ya se me reveló, ya se me iluminó. Y ahora él entendió que caminar para el propósito de Dios iba a haber persecución, azotes, problemas, dificultades, enfermedades, todo eso. Pero dijo,
voy a descansar en el Señor. Por eso Él, cuando dice la expresión ya no vivo yo, lo que está diciendo es: lo que me pase a mí no tiene importancia, porque ahora ya no vivo ¿qué? Yo. Ahora Cristo es el que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él, ni siquiera en mi fe. Esa transición es fácil de decir, pero ahí es donde todos estamos en un proceso. Amén. Ahora, en este tiempo en el que vivimos, no podemos ignorar que van a existir fallas de la gente, problemas, circunstancias, pero el que verdaderamente ama al Señor, ¿quién ama al Señor aquí? Amén. Bueno, la Escritura dice que todas las cosas ayudan, ¿para qué? Pero esto es ¿para quiénes? ¿Para todos? No, para los que aman al Señor. Y sabemos, por eso usted lo debe de saber. Y déjeme le digo una buena noticia: yo también siempre lo recuerdo. Cuando hay alguna circunstancia en mi vida, yo digo, todo ayuda para bien. Y hay cosas que no entiendo. Es más, la semana pasada yo no entendía bien muchas de las cosas que estaban pasando. Pero ¿sabe qué? Me predicaba a mí mismo: todo ayuda para bien. Solamente confía en el Señor, confía en el Señor. No ponga la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Punto. Pero es que no siento, es que yo veo, es que... Y ahí es donde entra el conflicto humano. Queremos que Dios nos dé toda la explicación de lo que sucede. Y eso, ¿sabe qué significa? No confiar en Él. Tenemos que aprender a caminar confiando y descansando en el Señor. ¿Es fácil? Nadie dijo eso. Pero es, dígalo, necesario. Porque entonces ahora sí entramos a ejercitarnos, ya no a tener información, sino tener una experiencia de las verdades que yo creo. Cuando yo lo experimento, eso transforma a una persona. Cuando solamente yo lo escucho y suena bonito, se queda como información. Y la idea no es que se quede como información, sino que usted sea transformado. ¿Ok? Le estoy dando algunos puntos que los vamos a ver ahorita mejor, pero no quería dejarlo esto. Entonces, el libro de Hebreos, donde nos habla maravilloso, y que de hecho todo hijo de Dios maduro y entendido debe de dominar Hebreos. ¿Y qué es lo que pasa? No hay ese entendimiento. Tú le preguntas a la mayoría de la gente: ¿has leído Hebreos? Y se queda, no sé si lo están buscando en el techo, en las paredes, no sé dónde lo están buscando, o en el piso. Cuando Hebreos debería de ser algo que yo domine perfectamente, con entendimiento, con claridad. Porque si yo no entiendo esa transición, puedo estar operando con buen corazón, pero sin entendimiento. Qué bueno que aquí ya lo hemos compartido, creo 2 veces, una vez. Pero tenemos que estarlo siguiendo, constantemente creciendo en ese conocimiento. Entonces, le quiero tomar esta referencia de Hebreos. ¿Sabe qué significa el libro de Hebreos? Cruzar e ir más allá. Dígalo para que no se le olvide. Cruzar o ir más allá. ¿Y por qué dice esto, pastor? Bueno, ahorita lo vamos a ver, no se me desespere, ¿ok? Téngame paciencia. Pablo es contundente cuando dice en Hebreos 6:1: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? ¿Vamos hacia dónde? A la perfección, cruzar ese paso. Acuérdense que Hebreos 5 hablaba un poco de la inmadurez de los niños. Nosotros tenemos que cruzar de la inmadurez hacia ¿qué? La madurez. De ser niño a ser un entendido. De conformarme con los primeros rudimentos. Otra traducción dice: con las enseñanzas básicas acerca de Dios. Y yo tengo que ir a algo superior, a algo mejor, al entendimiento. Ahí dice perfección, pero la palabra original sería ahí más bien madurez. Hay una demanda de que los hijos de Dios tienen que cruzar ese puente. Tienen que ir más allá, no conformarse con lo que yo he escuchado. Y mucha gente tristemente se ha acostumbrado. No, eso yo ya lo conocí hace 20 años. Pero la revelación es progresiva.
no es estática, no se quedó ahí lo que tú escuchaste. Yo he conocido cosas hace 25 años, me ha dado un poquito de luz y las he tenido que alinear. Y cada día sigo cosas alineando, profundizando. Yo no me puedo quedar en lo que a mí me dijeron hace 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. No, es que eso a mí me dijeron y eso yo no lo cambio. ¿Ya lo discerniste? ¿Ya lo filtraste? ¿Qué era discernimiento espiritual? Filtrar, examinar, analizar, escudriñar. Por eso ahí hay tanta confusión. Pero qué bueno que usted está aquí y diga, qué bueno. Nomás el hermano Ron dice, oye, qué bueno que hoy está aquí, amén. Porque si usted no es desafiado, se acomoda. Entonces, Hebreos 6:1, ya dijimos, es una demanda. Dejando atrás esos rudimentos, vayamos a la madurez. Entonces, cruzar significa ¿qué? Ir más allá, no conformarse. Yo tengo que ir más allá. Mire, muchas de las doctrinas o cosas que usted ha escuchado, todavía hay algo más que usted puede experimentar. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos sabe que Jesús murió en la cruz? Amén. Pero si usted profundiza en lo importante que fue eso, le aseguro que usted experimenta muchas riquezas. ¿Pero qué se acostumbra la mayoría de la gente? Jesús murió y es todo lo que saben. ¿Y por qué murió? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa en el aspecto legal y el plan de Dios? ¿Cómo estaba profetizado? Y empieza uno a escudriñar, y entonces ahí es donde tú experimentas, cruzas, y ya no te conformas con lo que siempre sabe. Mucha tradición que hace. Cada Semana Santa se celebra la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección. Tú le preguntas, ¿qué celebras? Que murió el Señor. ¿Y qué implicación tiene para ti? Bueno, pues Él murió por mis pecados. No le dan más información. Y más que información, no hay una revelación más clara. Entonces, en nuestra voluntad es donde yo tengo que disponer mi corazón a crecer o a cruzar o ir más allá. Esa es mi voluntad. Es como usted ahorita en la tarde. Su voluntad le pudo haber dicho, no vayas, está lloviendo, quédate, estás cansado, no sé, mil cosas. Pero usted dijo, yo quiero ir a recibir un alimento. Esa es una determinación que yo hago, no que alguien me obliga. Amén. Es algo que yo tengo que disponer mi corazón al crecimiento, y al crecimiento profundo, no a la emoción. Porque ese es un mensaje muy llamativo, donde hay más emoción y no transformación. Bueno, en nuestra voluntad debe haber un hambre, un deseo, una necesidad de cruzar de lo que yo he entendido a algo nuevo. Si yo verdaderamente amo al Señor, nada me debería de impedir en yo crecer. Cuando dije nada, es nada. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Mire, me voy a regresar un poquito. Esto no estaba en el plan, pero se lo voy a aclarar. Regresemos un poquito a los evangelios cuando el tiempo de Jesús. Jesús llamó a muchos, ¿se acuerdan? Y muchos que le dijeron, no, me voy a casar. Tengo que cuidar a mi papá. Tengo que construir un granero más grande, ¿cierto o no? Y Jesús dijo que él debería ser lo más importante. Yo le pregunto, ¿Jesús era injusto en las necesidades de la gente? No, pero no entendieron y no caminaron creyéndole al Señor. No creyeron caminándole al Señor. Nosotros tenemos que creerle al Señor y entonces Dios obrará en tu necesidad, no al revés. Por eso muchos no quisieron servir al Señor. Aquel hombre rico le dijo, vende todo y tendrás tesoros en el cielo. Y se fue triste, porque en su corazón amaba más al dinero que al Señor. Yo le pregunto, esos pasajes parecía que se nos olvidaron cuando Jesús llamó a la gente. Mire qué hicieron Pedro y sus hermanos. Dejaron las barcas y le sirvieron. ¿Y cómo terminaron los 12 discípulos? La mayoría asesinados. El que no viene en pos de mí, no, que tiene que venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el mensaje que Jesús enseñó. Pero vivimos en una temporada muy diferente
a lo que la Escritura dice. Muy diferente. Por eso es importante que nosotros crezcamos en este discernimiento. Amén. Es importantísimo. Y aquí le voy a decir algo. ¿Está listo? Es el de los primeros que le voy a estar afirmando. Ya dijimos que tenemos que cruzar. No es una opción. Tenemos que ir más allá. Si una persona, yo no sé a quién estoy hablando, probablemente sea alguien que nos está viendo lejos. Si una persona nunca cruza de sus intereses personales y se centra en la obra de Cristo, caminará en el desierto vagando. Si una persona no se determina a que ya no sean sus intereses, sino vivir para el Señor, siempre andará en el desierto vagando, dando vueltas como el pueblo de Israel. Porque ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Ahora, ¿por qué es importante crecer en este discernimiento? Porque nos enfrentamos a mucho mensaje, a mucha información, y mucha de ella no tiene que ver con la verdad. Otra vez, en nuestro tiempo postmoderno, ahorita le voy a explicar mejor eso, estamos en un tiempo donde hay tanta información. Si no, usted métase a internet, a YouTube, a las redes sociales, y usted va a ver cantidad de información. Pero déjeme le digo algo, hay muy poca enseñanza de la verdad. Una cosa es la información y otra es ser preciso en la verdad. Usted véalo en las redes. Yo ahorita le voy a dar algunos tips que le van a ayudar muchísimo para discernir. Esa es la serie. Cuando nosotros verdaderamente crecemos en este discernimiento, amén, nos va a ayudar para que nosotros conozcamos el evangelio, digamos, de una manera más clara. La iglesia, diga yo, la eclesía tiene que distinguir la verdad de la herejía. Tenemos que tener esa capacidad de yo distinguir cuando es algo verdadero, o cuando es una herejía. Y no se preocupe, ya sé que se está preguntando qué es una herejía, se lo voy a decir. Es una doctrina o enseñanza falsa que desvirtúa la verdad revelada de Dios. Esa es una herejía. El Hijo de Dios tiene que estar preparado para discernir cuando esto es verdad y cuando esto es una herejía. Pero como eso a veces no se confronta en la iglesia, nos acomodamos a bonitos mensajes. ¿A cuántos les gustan los bonitos mensajes? A mí también me gustan, pero que tengan como centro la verdad, que es Cristo. Claro, los bonitos mensajes son muy populares, pero no son edificantes. Y en esta temporada en la que vivimos, abundan esos mensajes. Amén. Entonces ya dijimos que la herejía es una doctrina o enseñanza falsa que desvirtúa la verdad revelada de Dios. Pero ¿cómo lo puedes detectar? Cuando te ejercitas en el discernimiento espiritual. Implica, mire lo que alguien practica como herejía. ¿Sabe qué implica? Una desviación voluntaria. No te obligan. Voluntaria de la fe genuina. Yo tengo una verdadera fe, pero como no tengo discernimiento, yo voluntariamente practico algo que es una herejía. No se preocupe, que esto apenas está comenzando, no se preocupe. Y abandonan la sana doctrina. ¿Cuántos han escuchado eso? De que hay mucha gente que predica la sana doctrina y otros que abandonan la sana doctrina. Solamente alguien con discernimiento espiritual puede ver la diferencia. Si no, alguien no va a entender si es sana doctrina, si lo están engañando, no hay nada. Y a menudo esta práctica de las herejías es acerca, ojo, mandamientos y teorías humanas en lugar de Cristo, que es la verdad. ¿Ok? Ya le di ese primer paso. Ahora sí vayamos a 2 de Corintios 11:3. Me gustó mucho este texto porque es una realidad cruda. Es una realidad directa. Amén. Lo que Pablo le escribe a esta iglesia. 2 de Corintios 11:3. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que alguien con buen corazón, que ama al Señor, no estaba hablando de personas terribles o personas con mal testimonio, no, personas con un corazón genuino, pero como no se han ejercitado en la verdad, dice Pablo aquí en este versículo, teme, se preocupa que vuestros sentidos sean de alguna manera ¿qué? Extraviados, desviados. Eso está en la escritura. Eso está en la escritura. No lo estamos queriendo malinterpretar, sacarlo de contexto. Cuando una persona con buen corazón no tiene discernimiento ni madurez espiritual, le pueden desviar fácilmente de sus sentidos. Le pueden predicar algo que parece, pero que no está fundamentado en Cristo. Y eso es peligroso. Eso es preocupante. Y le voy a dar algunos puntos más para allá. Entonces, cuando ya yo desarrollo esa sabiduría y ese discernimiento, puedo diferenciar correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero la idea del discernimiento es que no solamente blanco y negro, bueno o malo, sino que podamos discernir entre lo bueno y lo excelente. No conformarnos, bueno, esto es malo, para mí parece malo o bueno. Está bien, como algo básico. Pero la idea es que tú puedas discernir entre algo bueno y lo súper mejor o lo súper excelente. No te conformes con algo tan sencillo que muchas veces tú lo vas a escuchar. Porque en este tiempo abunda la información y los mensajes, pero escasea la verdad que solamente se encuentra en Cristo. Entonces, uno de los mayores peligros no es el error evidente. Amén. Déjese lo explico mejor de esta forma. Si usted ve a una persona que anda robando carros, usted dice, ese es un malo, o está haciendo algo mal. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no es tan evidente el error. Ahí requiere más precisión, más claridad. Y ahí es donde muchas veces aplica lo de 2 Corintios 5:3, que a muchos los desvían de la genuina fidelidad a Cristo, por no discernir. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, para que vea que esto es bien fácil de hacer, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No sé si a usted le pasó algo parecido, pero hace muchos años en una compañía me acerqué, estaban haciendo unas pruebas con unos equipos y yo lo vi que estaba un poquito complicado, era un analizador y había que moverle ahí varias cosas, y me dijo la persona, tú lo puedes mover, si algo pasa pues yo nomás lo restablezco. ¿Y sabe qué? Yo le confié, le creí y empecé a tratar de aprender porque yo quería conocer ese aparato. Y le empecé a mover y ya después dije, no, ya no supe qué hacer. Y le hablé a la persona y me dijo, no te preocupes, yo al rato voy y lo arreglo. Se paró la producción toda la noche de un horno de aluminio. En la mañana cuando llegué, estaba el dueño de la compañía y el supervisor. Yo creo que ya casi me querían ahí destrozar. Y yo pues quitado de la pena. Yo llegué y les pregunté, ¿cómo está? Buenos días. Aunque vi el ambiente muy... Me dice el dueño, por tu culpa se paró y le moviste el aparato. Y yo me quedo viendo con la persona. Le dije, no, pues él me dijo, no, es tu responsabilidad, tú le moviste. No, pues ahí ese mismo me despidieron. Aplicando al concepto de lo que dice Pablo, es que nos pueden desviar muy fácilmente cuando no tienes discernimiento espiritual. Yo no sé si a alguien le pareció algo parecido así, ¿verdad? En México le dicen, te ponen un 4, ¿verdad? Te pusieron un 4 y pues bueno, ni modo. Lo entendí. Pues ya que podíamos hacer, ya no había más que hacer. Pero uno va aprendiendo, por eso es importante, trasladándolo al punto espiritual, discernir, para que no fácilmente
nuestros sentidos sean desviados de la fidelidad a Cristo. Y eso es algo muy importante. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque en muchos mensajes se usan textos bíblicos. En muchos mensajes. Y ahí es donde está, digamos, la trampa. Amén. Porque tú dices, pero este mensaje hablaron de la Biblia, hablaron del Señor. Y ahí es cuando no hay discernimiento, fácilmente nos confundimos. Y eso, créanme, mis hermanos, sucede mucho. Ahora, le voy a dar el primer filtro. ¿Está listo? Tienen que aprendérselo este. Un mensaje puede tener textos bíblicos, pero si solamente el enfoque está en el humanismo, el emocionalismo o en la manipulación, eso no es verdad. Otra vez, si solamente está enfocado en el humanismo, en las emociones o en la manipulación, eso no es verdad. Eso no está conforme al plan de Dios. Usted tiene que tener ese discernimiento. Y muchos mensajes, si usted analiza rápidamente, se va a dar cuenta que están enfocados mucho en estos tres puntos. Cuando se enfoca el mensaje en el humanismo, ponemos al Señor a un lado. Entonces el Señor ahora es solamente un medio para el hombre. Y en muchos mensajes eso le agrada mucho a la gente. Tú eres el campeón, tú pide y todo se te va a dar y todo. Entonces, ¿qué le alimentan? Las emociones. ¿Qué pasa? Cuando en su vida natural suceden tantos problemas, ¿qué dice? Se decepcionan de Dios, se decepcionan del predicador, porque ellos no tuvieron la seguridad y la responsabilidad de discernir. Entonces se decepcionan de algo que Dios no dijo. Y así hay mucha gente decepcionada. Es que a mí me profetizaron que yo iba a hacer esto y que iba a hacer aquello. Mire, yo lo he escuchado, pero como no hubo discernimiento, yo cuando a mí alguien me da una palabra, yo trato de discernirla. No importa que me digan, te vas a ganar la lotería. A mí eso no, porque eso es emocionalismo. El centro debe ser del mensaje cristocéntrico, porque entonces se diluye, se ignora o no se entiende la obra de Cristo, que es el centro de nuestra vida, del mensaje. Mire, cuando Jesús enseñó, Él enseñó, ¿qué dice? La verdad. Pero Jesús también dijo que Él no solamente enseñó la verdad, sino que ¿qué? Él es la verdad. Y no solamente la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿en qué momento el humanismo puede tener fuerza? Cuando está centrado en el hombre, que el hombre sea feliz, que el hombre no va a tener enfermedades, que el hombre va a no. Eso es una herejía. Pero dígale a mucha gente y eso le agrada. Eso es popular para la gente. Que le digas, todo va a estar bien, todo está perfecto, no vas a sufrir, no va a tener ningún problema. Y ya. Y luego cuando ven la realidad, ¿qué hacen? Se decepcionan. ¿De quién fue culpa? De las dos, del que enseña y del que escucha. Desde el momento que una persona dice algo que no está conforme a la verdad, ya desde ahí no está trazando bien la palabra. Y el que lo escucha tiene una responsabilidad de discernirlo. Amén. Entonces, ese engaño del humanismo es que se usan frases bíblicas, pero distorsionan el carácter de Dios, diluyen la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde está el gran peligro. Acuérdense que cada religión tiene su propia verdad. Pero le tengo buenas noticias. Cristo no está compitiendo con esas verdades, porque Él es solamente la única verdad. Él no está compitiendo. Oh, los budistas tienen su verdad. Tienen su mentira, no la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa luz en nuestra vida. En otras palabras,
Jesucristo es la plenitud de la verdad revelada. No, yo quiero buscar la verdad. Me voy a ir al monte, allá con los budistas o no sé, porque quiero experimentar la verdad. Pues ahí no vas a experimentar la verdad más que la mentira. Solamente en Jesucristo podremos disfrutar la verdad. Entonces, aquí es donde entra que necesitamos la iluminación del Espíritu para discernir entre una verdad, y aquí se pone más interesante, porque entre una verdad y una mentira parece que es fácil, pero discernir entre una verdad y una media verdad es más difícil. Se lo pongo otra vez para que no se me duerma. Discernir entre una verdad y una mentira como que es básico, pero ahora yo le invito a que tenga el discernimiento para evaluar entre una verdad y una media verdad. Ahí es donde se pone más difícil, y ahí es donde muchos son atrapados por falta de discernimiento. No se trata, ojo, como lo dije al principio, de criticar, sino de despertar el discernimiento. Que usted diga, entonces, que salga de aquí con esa hambre de, yo quiero que Dios me dé discernimiento, que me dé iluminación. Yo tengo responsabilidad de crecer en ese conocimiento, de ir más allá, de cruzar de mis intereses personales para servir al Señor, para que usted no se quede vagando en el desierto. Amén. ¿Cuál es uno de los mensajes de esta cultura postmoderna? Amén. Esto se va a poner muy interesante. Ya usted, cuando ya escuche un mensaje, usted va a tener más afinados su oído. Usted va a decir, oh, este es un mensaje de este es un mensaje de esto no corresponde, pero tiene que ejercitarse. La cultura postmoderna, no sé si alguien lo ha escuchado, no se preocupe, pero aquí le tratamos siempre de hacer la tarea. Es un movimiento cultural, filosófico y artístico. Esto surgió después del siglo XX y se caracteriza por el escepticismo, o sea, no nada es absoluto, hacia las verdades, la pluralidad de las narraciones y la pérdida de certeza. Ojo, su enfoque es la experiencia personal del individuo, la globalización y una visión más pragmática y relativa de la realidad. Ese es en términos generales. Ellos tienen su propia verdad. Todo se valora. Hay una idea personal, egoísta en el hombre. Ojo, son espirituales, pero en base a lo que ellos creen. Pero cuando no hay una espiritualidad que nos confronte con la cruz y con rendirnos al Señor, es una falsa espiritualidad. La espiritualidad genuina es la que nos somete a través de la cruz. ¿A qué se refiere eso? Pablo dice que hemos sido muertos en la cruz, pero resucitados juntamente con Él. No es que el hombre es el centro, no. Nosotros debemos de relacionar nuestra forma de vida de acuerdo a la obra de la cruz y rendirnos a su voluntad. Esa es la espiritualidad que dice la Escritura, no la falsa espiritualidad centrada en las ideas relativas del hombre. En otras palabras, tu verdad es importante y mi verdad también. Entonces cada quien tiene su verdad, cuando solamente hay una verdad. Ya desde ahí no pasa el filtro. La verdad es relativa. Si tú crees en algo, que está bien. Si tú crees en un chango, es tu verdad. Si tú crees en una jirafa, es tu verdad. Cada quien lo que usted crea. Entonces camina cada quien en su individualismo, cuando los hijos de Dios pertenecemos a un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. Amén. Claro, cada miembro está unido al cuerpo. ¿Y qué es algo que también enseña? Es más bien un mensaje cómodo, sin que Cristo sea el centro de la vida y sin responsabilidad. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras creer, está bien. ¿No es un mensaje cómodo? Claro. Tú le das este mensaje a alguien inmaduro y te
Oh, pues soy feliz. Pero ese no es algo verdadero. ¿Y qué le dije yo? Hay algo verdadero y hay algo que es media verdad, que al final es como la obediencia. Obediencia parcial, ¿quién sabe cuál es el resultado? Es desobediencia. Ah, no, pues yo obedecí poquito. No, desobedeciste. Es como la verdad. Una verdad a medias, ¿qué es? Una falsedad. Pero ahí no fácilmente la gente lo detecta. Muchos les gusta la aceptación, ojo con esto, pero sin la transformación. A mí me aceptaron, gloria a Dios, me aplaudieron todo, qué bonito, está bien. Pero la idea del propósito de Dios es que seamos transformados de gloria en gloria a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ser transformados, rendirnos al propósito. ¿Cuántos saben cómo hacen el aceite de oliva? Nadie. ¿Cómo lo hacen, hermano? Para que salga lo mejor lo tienen que apachurrar, prensar en frío, no sé qué tanto proceso, pero lo tienen que procesar, prensar, ya para que salga el aceite. Así que nosotros, para que nosotros saquemos lo mejor, a veces tienen que prensarnos. Y entonces este mensaje es sin confrontación, sin responsabilidad. ¿Tú te crees eso? ¿Está bien? Ya. Pero ese es un engaño en este tiempo. Entonces, la verdad del evangelio no solo nos debe de informar, sino transformar, vivirlo en obediencia, en libertad y comunión con Dios, que es diferente a la cultura posmoderna. La cultura posmoderna en este tiempo también dice que tú no necesitas congregarte. Ahora con la inteligencia artificial tú puedes escuchar un mensaje que quieras. Es más, le dicen a, ¿cómo se llama ese aparatito que? ¿Ah? Alexa, ándele, Alexa. Usted le dice, Alexa, ponme una música, ponme esto y ya. Pero ¿quién va a orar por ti? ¿Dónde vas a tener la comunión con el Espíritu? En otras palabras, está centrado en el individualismo. Y nosotros somos un cuerpo, no un miembro separado. Y el miembro deben de crecer en amor para la edificación. Y el otro mensaje es el humanista. Este mensaje, Cristo no es el centro, sino el hombre. Se mezcla lo humano con lo espiritual. En lugar de transformarnos, nos ofrece comodidad. En lugar de llevarnos a la cruz, nos ofrece motivación emocional. Imagínense una persona que perdió un ser querido, llega a la congregación y la persona entonces le empieza a dar en su alma, alimentarlo en su alma. La persona en esa necesidad se puede sentir un poco tranquilo por un momento, pero si no lo lleva a la cruz, ese no es el plan de Dios. La idea es que tenemos que pasar en que Cristo sea el centro y no solamente de emoción, sino darle una palabra que lo transforme. Por ejemplo, un texto que yo uso mucho en los funerales o cuando hay una pérdida. Le digo yo lo que Pablo dice en Corintios: el Padre de toda consolación los consuele a ustedes. Pero estoy dando una palabra que el Espíritu lo va a fortalecer. Claro, vamos a ser sensibles, lo entendemos, pero si solamente enfocamos la parte emocional, ¿sabe cuánto le va a durar eso? Una hora, media hora, o en lo que llega a su casa. Porque luego cuando llega a su casa y encuentra una situación o en su trabajo o en su vida, la emoción otra vez. Y acuérdese, el alma no fue diseñada para gobernar, sino el espíritu debe gobernar el alma. Por eso es tan peligroso solamente el mensaje humanista, porque enfoca todo en que el hombre se sienta bien en su alma y no tenga una verdadera transformación espiritual, un verdadero crecimiento, un verdadero desarrollo. Y el otro mensaje es el mensaje de la prosperidad. ¿Cuántos lo han escuchado ese mensaje? Es muy famoso ese mensaje, amén. Dios quiere que tú prosperes, pero de manera integral, amén. En muchos lugares el mensaje es:
Dios te va a hacer millonario, te va a hacer empresario, tú vas a tener muchas cuentas y vas a hacer eso. Y cuando eso no sucede, se decepcionan. Ahora, ¿qué dice la Escritura? No es que la prosperidad en sí sea mala, pero hay que entender el orden del plan de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de los apóstoles fueron millonarios? Y yo le pregunto, ¿y ellos vivían para servir al Señor o vivían para sus propios intereses? El apóstol Pablo dejó todo, todos sus títulos, toda su abolengo de ser un fariseo de fariseos. Dijo, yo todo lo he dejado atrás por servir al Señor. Ahora, se usa un texto, aquí es donde le voy a dar un tip muy importante. Se usa un texto bíblico para justificar eso. ¿Lo quieres saber o la otra semana se lo decimos? Bueno, nada más 2 personas. Tercera de Juan 1, 1 y 2. ¿Ok? Vaya conmigo. Quiero que usted analice ese texto, porque aquí es donde a veces se usa ese texto para la prosperidad, pero la prosperidad es integral en el plan de Dios. ¿Ok? Estos 2 versículos son un saludo muy común en aquel tiempo. Una salutación, no me lo quite, mi hermano, todavía. Es un saludo. Aquí no tiene tanta revelación. Si usted viviera en ese tiempo, ese sería un saludo normal. Amén. Como en este tiempo, ¿cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga, o algo así. Bueno, ese era un saludo. Aquí usted no está viendo gran. Pero mire, vamos por partes. ¿A quién está saludando? A su amado Gallo, ¿verdad? Al muy amado, el cual yo amo en verdad. Versículo, déjeme leerlo aquí. El versículo 2. Amado, le dice Juan a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Ya ahí, ya estamos claros en ese filtro. La prosperidad es integral para el hombre. No está enfocada solamente en el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. ¿Ok? En todas las cosas y que tenga salud. Es una salutación, un saludo normal de aquel tiempo. Aquí usted no es tanta revelación ni nada por el estilo. Y aquí se usa mucho a veces ese texto. ¿Y qué dice más adelante? Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Ahí ya vio la diferencia. Quiere decir que cuando el Espíritu gobierna su alma, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en ninguna parte de la Escritura Dios nos prometió que íbamos a ser millonarios, que íbamos a estar sanos y que no iba a haber problemas. En ninguna parte nos prometieron eso. En ninguna. Al contrario, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Pero eso no nos gusta. ¿Por qué? Nos confronta con el yo. Y entre nosotros no muramos al yo, la vida de Cristo no se podrá expresar. Para mí el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo, es la vida eterna de Dios. ¿Sabe cuál es la mayor riqueza que Dios nos ha dado? ¿Quién lo sabe? Su Hijo. Lo mejor, si usted está pensando, bueno, es que yo quería 20 millones de dólares, no se compara con lo que nos dio a su Hijo. Usted nunca podría comprar la salvación, ni con 20, ni con 100, ni con 1,000 millones, ni Bill Gates, ni Elon Musk pueden comprar la salvación. Y nosotros, dice la Escritura, hemos sido enriquecidos en todo porque estamos en Cristo. Pero como nuestra mente está más conectado con lo terrenal, a veces no lo valoramos ni lo agradecemos. Amén. La prosperidad es integral en un orden y diseño divino. Amén. La nueva era. ¿Quién ha escuchado de la nueva era? Amén. Y yo veo que eso mucha gente lo ha escuchado, pero poco lo ha entendido. Rápidamente, fíjese, la nueva era es un movimiento espiritual. No es un movimiento ajeno, es espiritual y social.
Se originó como por los años 60. ¿Y en qué se caracteriza? Esto es lo interesante. Mezcla de filosofías orientales y occidentales, ocultismo, ecología y crecimiento personal. Esa es la nueva era. Y yo he escuchado mucha gente que dice: no, es que los de la nueva era, ellos sí están más actualizados, ellos sí son más modernos. Y ni siquiera han investigado qué significa, qué se fundó, en base a qué ellos predican eso. Es un mosaico de corrientes y prácticas que incluyen astrología, meditación, canalización, el vegetarismo, buscando una transformación individual y a veces un cambio social. ¿Cuál es la trampa? Que si usted le dice: no, pues vamos a cuidar nuestro cuerpo, pues tú no vas a decir que eso sea malo. Vamos a cuidar el mundo, pues está bien. Vamos a hacer cambios sociales para los pobres, para los animales. No, pues está bien todo eso, pero es una media verdad, porque Cristo no es el centro de ese movimiento. Porque tienen prácticas de ocultismo, de filosofías orientales y occidentales. Las filosofías orientales hablan acerca de la persona como el ser supremo, que en su meditación, en su cosa, la energía, los karmas y toda esa situación. Y eso ha influido mucho en los hijos de Dios. Por eso tenemos que discernir. Amén. Se preocupan por la ecología. Amén. Diversidad de enfoques, cosas que parecen buenas, pero que desplazan al centro de la vida, que debe ser Cristo. Y termino con este versículo. Vea la importancia. Hay muchas otras corrientes, pero quiero terminar con Juan 8, 31 y 32. Amén. Juan capítulo 8, versículo 31. Ahí lo tienen en la pantalla. Miren lo que Jesús dijo. ¿Ok? ¿Por qué es importante siempre esto? Porque debemos de apoyarnos en lo más preciso que dijo el Señor. No que dijo una corriente, una filosofía. No. ¿Está conmigo Juan 8, 31 y 32? Muy bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire lo que Jesús les dijo, ¿ok? A los que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿en qué debemos de permanecer? ¿En las corrientes, en los pensamientos, en las mezclas, en los ocultismos, en la astrología, en la numerología? No, eso se desvía del propósito de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y agarro aire porque el versículo 32 debe ser una demanda para nosotros, no una opción, una responsabilidad, una demanda, y sin excusas. Ay, pastor, es que usted no sabe. No, sin excusas. Es que me siento mal, es que estoy cansado, es que el perro, el gallo, el gato, el perro, no sé, el ratón, todo. No, mis hermanos, sin excusas. Jesús lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo en el 32? Conocer la verdad no es tener la información de Jesús de Nazaret. A ver si alguien se acuerda. Pablo dijo: si a Jesús lo conocimos según aspectos humanos, ya no lo conocemos así. Ahora lo debemos de conocer como el Espíritu vivificante, como la imagen de Dios, como el que vino a darnos la idea del Dios invisible, el que se encarnó, el que se impartió a nosotros como Espíritu vivificante. Porque Jesús lo dijo aquí antes de morir en la cruz, pero Pablo lo afirma después de la cruz. Amén. Transición, precisión. Pablo dice: si aún lo conocimos así, y todos nos quedamos con Jesús de Nazaret. Yo no estoy diciendo que no es importante, pero tenemos que ir más allá. ¿Se acuerda? Hebreos, ir más allá, cruzar más allá. Pablo dice: yo lo quiero experimentar como ese espíritu. ¿Y sabe qué? Lo experimentó. Pero él quería conocerle más todavía. Y usted se conforma con lo que ha escuchado de Jesús. ¿Nos desafía o no? Ok.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué nos hace libres? De la religiosidad, de la condenación, de las falsas doctrinas, de la manipulación, del chantaje. Pero si yo no conozco la verdad, como hijo de Dios viviré en una jaula. Pero cuando dice que conoceré la verdad me va a hacer libre. Yo debo entender y estar claro lo que la cruz hizo por mí, lo que el plan representó para mí. ¿Por qué me dio la posición de hijo de Dios? ¿Por qué me sentó en lugares celestiales? Y en ese entendimiento yo disfruto la verdad. Y nadie me puede condenar. Lo vimos en el estudio del martes. Ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces, ¿cómo una corriente, filosofía o enseñanza te va a condenar? Si tú ya eres libre. Pero como no te has ejercitado en la verdad, te confunden. Oye, ¿sí es cierto? ¿Y si no es cierto? Y empieza la duda. Y te desvían, lo que dijimos en Corintios, te engañan tus sentidos y te desvías de la verdadera fidelidad al Señor. A mí cuando alguien viene a condenarme le digo, espérame. ¿Sabes tú lo que Jesús hizo en la cruz por mí? Él pagó todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Y yo creo en eso. Pero es que hace 20 años allá te robaste una coca o te robaste un peso o no sé qué. Yo no me acuerdo. Porque dice que los que estamos en Cristo Jesús, todo fue hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Usted es un hombre nuevo y libre en Cristo. Pero si no se afirma en esa verdad, fácilmente lo van a desviar. Así que lo felicito en esta tarde. Y recuérdelo, la verdad no es una teología, es conocerle a Cristo. Por eso es importante que cuando usted toma su devocional, su tiempo de adoración, su tiempo de orar, abra su corazón y deje que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. No sea nuestra humanidad, nuestros sentidos, nuestra alma, porque el alma y el espíritu tienen una lucha viva. El alma quiere lo de aquí y el espíritu las cosas superiores. Nos despedimos de todos los que nos ven. Gracias por su conectarse. Compártalo y un abrazo victorioso en Cristo Jesús. Amén y amén.